Jorge, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Buenos días, Gustavo, un gusto escucharte. ¿Cómo estás vos? Bien, Gracias bien. por llamar. No, por favor. Bueno, y ustedes que usted me lo venía anticipando, ¿no? Que venían siguiendo muy de cerca todo lo que era el tema salud. ¿Cómo analizan o cómo ven o qué ven para estas reformas que el gobierno intenta hacer también al sistema de salud en la Argentina? Es que vos lo decías al introducir esta nota, este reportaje, esto es un combo que tiende a ir sobre los recursos que nunca se hablan, que es la deuda interna argentina. La deuda interna argentina es algo que nunca se habla, siempre se habla de la deuda externa, del endeudamiento nacional, pero poco se habla de cómo se saquean los recursos del ahorro interno, que son ahorros de los trabajadores. Por eso el combo que vos mencionabas de la modificación de la ley de ART, ¿no es cierto? La supuesta reparación histórica que atenta sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los 52.000 millones, como ya lo explicó varias veces cada uno de nosotros, y Leonardo Fabre del ANSES, que está muy preocupado por esto, como la reforma de salud y la reforma laboral que se viene, tiene como los juicios a los mismos jueces que fallan a favor de los trabajadores, tiene que ver con un rediseño estructural de este tema, que lleva, como en los años 90, a la privatización de los servicios de salud. En los años 90 comenzó con el desguace de las obras sociales sindicales, bajándole 14% la recaudación y sacándole la recaudación que pasó a la FIP, siguió con la 24241, la ley de AFJP, después vino un crédito al Banco Mundial de $600 millones para gerenciar el PAMI, que todos sabemos cómo terminó, y desregular las obras sociales, y siguió con la famosa ley que no pudimos modificar en los últimos 12 años, que fue la ley de ART, la 24557, que acaba de ser reformada por DNU nuevamente, sacándole a los trabajadores el derecho de ir a la justicia laboral. En el caso de la salud específicamente, esta cobertura universal de salud, también llamada como la reparación histórica, pomposamente cobertura universal de salud, es algo que tenemos los argentinos desde Carrillo, hace 70 años. Gustavo, vos vas a cualquier hospital público de cualquier lugar del país y sos atendido con tu DNI, nadie te pregunta nada si tenés o no tenés obra social, porque el sistema de salud existe, tendrá complicaciones, tendrá demoras, pero te salvan la vida ante un accidente, te salvan la vida ante cualquier eventualidad, ante cualquier enfermedad que tengas en cualquier lugar. Total. Y sin embargo, ahora avanzan con una identificación de 15 millones de personas que se van a atender, que se atienden en el hospital público sin cobertura, a las cuales le entregarán un carnet llamado de cobertura universal, que supuestamente es un carnet de programa médico mínimo, no es programa médico obligatorio. Esto tiene que quedar muy claro. Programa médico obligatorio es el que cubre obras sociales, sindicales, provinciales y prepagas por ley 21660 y 661, y este es un programa médico mínimo, menor que ese programa médico obligatorio, a partir de lo cual las personas van a tener que pagar a precio hospitalario lo que se le brinde. Por ejemplo, esto funciona en Colombia hace 20 años. Exacto. 4 consultas de especialistas por año, una sesión de rayos por año y una resonancia magnética cada 18 meses, pagando los medicamentos del 40 al 50% en esta nueva gestión, donde parece que el flujo del dinero es más importante que la salud de los argentinos. Esto, para colmo, está financiado en su primera etapa, Gustavo, por 8.000 millones de pesos, que son intangibles, son de los trabajadores, son del Fondo de Redistribución de los trabajadores que aportan a las obras sociales. Esto va a traer una causa penal, Gustavo, porque esto, si se suma este desvío hacia un fideicomiso que va a ser un ejecutivo nombrado de 3 personas por este gobierno con el Banco Nación, esto es obviamente una alteración de los destinos del descuento obligatorio de los trabajadores en blanco en todo Ahora, el país. Hoy uno va a un hospital público, Jorge, y se atiende con solamente presentar el DNI, ni el DNI pide. Es el documento que tenemos todos. Claro, es el documento, digo yo. Esto de ir con la credencial, ¿qué significa entonces? ¿Que va a haber menos posibilidades de atención?
No, la credencial les da a ellos, les da al sistema Sí. una base informática de cómo te estás atendiendo y cuánto te estás atendiendo. Por eso, Pero ¿y qué? si alguien Por va eso. por una urgencia, por un Claro. accidente en la calle, lo que fuera. Claro. Entonces, ¿Ahí lo vos estás atienden? con eso y te dicen, mire, usted excedió. Van a pasar 3 cosas acá que te explico. Pero es una barbaridad, La primera, a eso vos vas voy. a ir, te van a decir, mire, se excedió en las consultas con el especialista, a partir de ahora tiene que pagar porque se excedió, que es lo que está pasando en Colombia. Si no, te van a decir, segunda cosa, mirá, no tenemos turno en los próximos 3 meses, pero si vas acá a la vuelta a la clínica del doctor Cureta, te van a atender con este carnecito. No, El doctor eso lo Cureta pueden te va hacer. a atender, pero le va a cobrar al hospital público. Qué vergüenza. Lo cual implica que los dineros del sector público hospitalario empiezan a derivarse a los prestadores privados. Están tercerizando la Exactamente, obligación como de gran salud. parte de la tercerización del hospital, de los hospitales municipalizados, desgraciadamente por la fragmentación en salud que originó la Constitución de 1994. Y el tercer tema que te quería decir es que cuando estén identificando estos 15 millones de personas, van a venir las prepagas y le van a decir, mire, usted no es tan pobre como el de al lado. Usted si pone 100 pesos más, le damos una habitación doble. Y si pone 200 pesos, le damos una cobertura de medicamentos que en vez de pagar el 40 va a pagar el 30. Y si pone 300 pesos más, le ponemos una enfermera alemana. ¿Te das cuenta? Esto sucede. Claro. Esto sucede porque las prepagas van a tener una gran influencia sobre esto y en las localidades chicas van a actuar sobre aquellos universos de obras sociales que tienen muy pocos afiliados. Todo esto es un combo, insisto, que atenta contra los recursos de la deuda interna argentina, como están atentando contra, insisto, contra los 52 Sí, mil ¿pero esto es un proyecto o esto es dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. ¿Esto es un proyecto o esto es algo que ya se va a Esto implementar? es Banco Mundial puro. Pero Esto es un proyecto que se está por Banco Mundial implementar puro. o todavía necesita un debate o necesita alguna aprobación parlamentaria. Esto lo pueden sacar por DNU. Sí. Vos sabés que en la ley de reparación histórica el artículo 2 le permite al Ejecutivo declarar la emergencia previsional, lo cual implica que a partir de ese momento todo se hace por resolución y por decreto. Lo mismo Claro. están haciendo ahora con el CUS, que ya entregaron 120.000 carnets en Mendoza, y esto a nosotros nos altera mucho porque en realidad, fíjate vos, son fondos de los trabajadores que son intangibles, el Estado no pone un peso, habilita para la voracidad de las prepagas, que son fondos de inversión. La mayoría de las prepagas son fondos de inversión en la Argentina y en el mundo. Los mismos fondos de inversión que manejan las patentes medicinales y la industria farmacéutica. Estamos en un lío de los fondos supranacionales que está originando tanto ruido en el mundo, y esto tiene que ver con 2 programas: el programa TISA, que es el programa de servicios y comercio que se está instrumentando, más la base de datos que acaba de firmar el presidente para el complejo Amazon de Estados Unidos, donde va a ir desde el CIPA hasta los datos jubilatorios de todos los argentinos, con los cuales van a tener toda la base de datos en un complejo que sabemos todos que depende de la NSA de Estados Unidos, que es la nueva central de inteligencia que está reemplazando a la CIA, ¿no? Bueno, Jorge, muy claro, y gracias como siempre. Preocupante, realmente, muy preocupante. Yo te agradezco mucho, Gustavo, que podamos decir estas cosas, porque hay un silencio absoluto siempre sobre la deuda interna. Mucho se habla de la deuda externa, sobre todo los economistas, pero el valor del trabajo y la seguridad social está sobre los aportes genuinos de los trabajadores. Sin trabajo, el edificio se derrumba. Gracias, Jorge. Hasta luego. Que tenga buen día. Luego. Jorge Rachid, médico sanitarista, dirigente peronista, advirtiendo sobre un plan de salud y las modificaciones que se vienen, porque el gobierno lo está ya negociando con la CGT.